Este año arrancó con una bomba que hizo retumbar todo el mundo del cine, sobre todo el maravilloso mundo de Disney. Este enero del 2024 tuvo como novedad de que varias propiedades intelectuales pasaron a ser de dominio público. Pero ustedes me dirán, ya hay muchos personajes que están siendo de dominio público. Cierto. Lo que más repercute es el caso del ratón Mickey. En su versión original de 1928 del cortometraje Steamboat Willie. Pero no solo él, hay otro más en este grupete. Pero antes de seguir, ¿con qué otros personajes están dentro de este grupo? Y que pasan a ser de dominio público también. Hago esta pregunta, ¿por qué sucede este cambio? Un personaje está protegido por los derechos de autor que podían durar hasta 70 años después de su primera aparición. Pero como estamos hablando de un personaje ficticio, este puede ser creado por una persona, como lo es el caso de Mickey Mouse. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Que fue creado por Walt Disney. O una empresa, como lo es el caso de Kahori, que es el nuevo personaje de Marvel Studios perteneciente a la serie del MCU What If. En el caso de nuestro querido amigo Mickey, se trata de la versión original, como dije, en donde se lo ve por primera vez en el cortometraje Steamboat Willie, que fue estrenado en 1928. Con su paso a ser de dominio público, cualquier persona puede usarlo, adaptarlo o explotarlo libremente a dicho personaje, sin la necesidad del permiso de Disney. Pero cuando comenzó a correr esta información, hubo un grupo de cineastas que crearon un slasher llamado Mickey Mouse Trap, que trata de un asesino que usa una máscara del ratón para ocultar su identidad. Además, la propia historia de Steamboat Willie tendrá su adaptación a los videojuegos con el título Infestation 88, donde se lo puede ver a Mickey Mouse desfigurado y, según el adelanto presentado el 1 de enero, trata sobre exterminadores de ratas en un bote y el antagonista es nuestro querido Mickey. Pero recorremos un poquito la historia. Tras perder los derechos de autor y pasar a ser de dominio público, el 1 de enero del 2022, hace justamente un año, Winnie the Pooh y sus amigos Christopher Robin, Igor y Piglet habían pasado a ser de dominio público. El personaje creado por Alan Alexander Milne, que fue el escritor del libro de nombre homónimo del Increíble Peluche, presentó al personaje por primera vez en 1926. 35 años más tarde, la empresa creada por Don Walter Disney adquirió los derechos del osito y, al cumplir 95 años, en el 2021, el 1 de enero del año siguiente, este tierno personaje pasó a ser de dominio público. Al tener el pase en su poder, tras cumplir la mayoría de edad, el grupejo de personajes quedó libre de exclusividad de Disney, lo que permitió la reversión de su historia, adaptaciones o continuaciones por parte de quien le plazque crear contenido de este personaje. Además, tenemos al tierno y querible Bambi, que también en el 2022 había pasado a ser de dominio público. Aunque se habían rumoreado algunos largometrajes de terror de este tierno animalito, yo creo que más terror que su historia original no creo que exista. Si nos ponemos a pensar y nos preguntamos, prácticamente Disney perdió, ¿no? En realidad no perdió, ya que la empresa de Walter todavía sigue siendo dueña de la representación visual de los personajes, como por ejemplo la imagen conocida del osito barrigón con una camisetita cortita y roja seguirá siendo utilizada únicamente por la empresa de entretenimientos. Podemos recordar la primera versión de terror del personaje, en donde se lo ve a él como un animal humanizado, en donde tiene una camisa de color rojo con un estilo escocés y no es cortita. Por otra parte, las cintas animadas que fueron producidas por la compañía mantienen sus derechos de autor. Según a lo que se refiere la ley de los Estados Unidos, el copyright o derechos de autor se mantenían durante 70 años, pero ahora se mantienen durante 95 años. Este plazo lo tuvo que expandir el gobierno tras el pedido, mejor dicho, tras la insistencia de Disney para seguir manteniendo el control del ratón. Aunque en este año no solo el roedor quedó libre de derechos, otros personajes lo acompañan. Tal es el caso de Peter Pan, que fue creado en 1904 para una obra teatral y su libro fue publicado en 1928. Ahora, saliendo del mundo de Disney, tenemos también la película El Circo, protagonizada por Charles Chaplin, la novela erótica de David Herbert Lawrence, el amante de Lady Chatterley. También la película El Hombre que Ríe, cinta de la cual se inspiró para la creación del Joker.
Disculpa. Además, quien acompaña a Mickey también es su novia, Minnie. Pero, lo vuelvo a repetir, solo la versión de 1928 del cortometraje Steamboat Willie. Justamente, mencionando el corto, se puede notar en el tráiler del juego y del largometraje donde el antagonista del juego tiene características muy similares al ratón, pero en el lado de la cinta el asesino usa una máscara del ratón y se puede ver proyectada escenas del cortometraje original. En conclusión, aunque las empresas pierdan los derechos de autor de los personajes tras una cierta cantidad de años y estos queden libres para el uso de cualquier persona a gusto y piacere para la creación de una nueva adaptación, una continuación o una reversión de su historia, las empresas no pierden todos sus derechos, ya que la imagen sigue perteneciendo a dicha entidad, pero no es necesario que si alguien quiere utilizarlo para algo deba pedir el permiso previo para hacerlo. Un detalle que cabe destacar son las modificaciones del personaje, algo que intentó hacer Disney para mantener a Peter Pan. Esto no evita que el personaje quede en dominio público o se retrase, ya que esta nueva versión justamente es una nueva versión y no un cambio de imagen del original que fue publicado en el libro Peter Pan y Wendy. Además, el personaje de Disney llegó en 1953. Por este motivo, desde hace un año tenemos versiones oscuras de los personajes de Disney. O bien, sabemos que se están trabajando en guiones y producciones de cintas que serán terroríficas a comparación de las originales. Pero yo me pregunto, ¿está bien ver el lado oscuro de los personajes animados? Personalmente creo que sí, ya que ver la otra cara de la moneda de aquellos dibujos animados que acompañaron a todas las infancias de todos los tiempos es algo muy interesante. Y por ahora, los planteos realizados están bien, están encaminados, no son excelencias, pero van por buen camino. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Haré esto todo el día. Déjale un like al video, comentame qué te pareció o qué opinás justamente de las versiones que están saliendo. Compartilo. Mi nombre es Jonathan Anakin y nos estamos viendo en un próximo episodio. ¡Hasta luego!